hermanos, si me acompañan, por favor, en sus Biblias. Gracias, hermano. A Mateo 28, por favor. Mateo 28. Mateo 28. Acabamos de regresar muy bendecidos, muy llenos de gozo, hermanos, y de paz. Es increíble, a pesar de que se nos descompuso la ven y a pesar de que fue un poco cansado, venimos llenos de gozo y a mí se me sorprende que llenos de paz. Eso es hermoso. Venimos de la ciudad de Matamoros, fuimos a México a ganar almas y bendito sea Dios, tuvimos un número grande de 177 almas ganadas, ¿verdad? Y el número no es lo primordial es que fuimos, ¿verdad? Que fuimos, ¿verdad? Porque hay veces que nos toca regresar con poquitas cantidades y en veces con muchos números, ¿verdad? Pero la bendición estuvo allí. Y lo que yo quiero compartir, el sermón de hoy, tengo dirigido, hermanos, a los cristianos que están en la banca, que están un poquito en la línea, en el cerco, que no se han animado a dar ese paso, a ganar almas. El proceso de ganar almas es muy bíblico, hermanos. Es muy bíblico y yo lo que quisiera comentar hoy es que a pesar de que es una orden, es una instrucción de nuestro Señor Jesucristo, y vemos muchos ejemplos en la Biblia que apoyan lo que es ganar almas, es triste, hermanos, es triste que no hay muchas iglesias que lo hacen. Algo que a menudo nos decían allá, una persona le comentaba a mi esposa, pero ¿a qué vienen ustedes? ¿Por qué vienen desde allá, desde 10 horas, manejan hasta acá? ¿A qué vienen? Dice, si aquí hay muchas iglesias, ¿para qué vienen? Pero la realidad es que no todas las iglesias son buenas. La realidad es que muchísimas iglesias son falsas, tienen el evangelio torcido, ¿verdad? Predican obras y muy raras las iglesias que practican evangelizar. Una cosa es hablar de la gente de Dios y llevarles un folleto. Eso no es lo que se refiere la Biblia cuando habla de ganar almas. Lo que se refiere en la Biblia es la transacción de una conversación con una persona que en un momento esa persona, su destino es para el infierno. Usted comparte con ellos la verdad de Dios, les predica y 15 minutos después el destino de esa persona es la gloria, ¿verdad? Eso es ganar almas, ¿verdad? No perder el tiempo con testimonios de mi vida personales, ¿verdad? Se trata de lo que ya hizo Jesucristo. Pero primero quiero demostrar que sí es un mandato. Están ahí en Mateo 28. Mateo 28, vamos a leer el versículo 19. Dijo Jesús, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que dice enseñad. Eso es importante porque todas las Biblias nuevas, las falsas corrupción que tienen las Biblias, dicen que hacer discípulos. Lo malo es que hacer discípulos se tarda mucho tiempo. Se puede tardar años, ¿verdad? Años para hacer discípulos. Y eso no es lo que quiere Dios. Pero dice enseñar a todas las naciones. ¿Qué puede significar eso? ¿Enseñarles los mandamientos de Dios? Sí. ¿Enseñarles la palabra a no pecar? Claro que sí, puede ser eso. Pero la Biblia dice que la persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede comprender las cosas espirituales. Entonces es muy importante comenzar con el primer paso. Y el primer paso es crítico, es la salvación. Porque si no tenemos la salvación, entonces estamos patinando las llantas, estamos yoquis, perdiendo hay mucha gente que tiene 20, 30, 40 años en el ministerio y usted le pregunta, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? Oh, es que mi papá es pastor. Oh, es que yo me bauticé. Y eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces es muy importante el enfoque. Y aunque muchos se frustran, me han dicho a mí mis familiares, ay, tú nomás te enfocas en eso, Es que es el paso crítico. Es el paso crítico porque si no tienes ese paso, todo lo demás que tienes es en vano, no importa. Entonces es muy importante cuando dice Jesucristo y enseñad a todas las naciones. Yo me refiero que Él se refiere a toda su palabra, ¿verdad? Pero el primer paso es que sean salvos. ¿Por qué? Porque en Efesios nos dice, yo se los leo rapidito, Efesios nos dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Noten que ellos oyeron, ¿verdad? No pueden oír si no hay alguien predicándoles, ¿verdad? Entonces el tema, la doctrina de ganar almas es 100% bíblico. Es 100% bíblico y ese fue el empuje que los apóstoles tuvieron al principio. Claro que tuvieron, ¿verdad?, la bendición de Dios, el Pentecostés, ¿verdad?, que Dios los ayudó con milagros, ¿verdad?, con sanaciones y con lenguas. ¿Para qué? Para darle un empuje al evangelio. Pero de que es bíblico, es bíblico. Vayan conmigo a Proverbios 11, por favor, Proverbios 11. Pero más que un mandato, hermanos, más que una orden, porque sí es un paso de obediencia. El ir a ganar almas, si usted no está yendo, si usted es cristiano, usted no está yendo, no le estoy diciendo que usted no es salvo, ¿verdad? Claro que sí es salvo, porque no es por obras la salvación, pero sí es un mandato de Dios, ¿ok? Ponemos eso a un lado. Pero aparte de eso, es una bendición para nosotros. Créame que el que vino bendecido de este viaje fui yo, de alguna manera. No lo entiendo, se me hace, los problemas ahí están todavía continúa el estrés, todavía se juntan los problemas, ¿verdad? Todavía están los biles, todavía hay todo. Pero yo vengo con una paz inmensa, no lo puedo creer, se me hace increíble. ¿Por qué? Porque lo que compartimos, hicimos la obra de Dios y eso es el deber del cristiano. ¿Están ahí en Proverbios? Sí, déjeme llego yo. Proverbios 11, nos dice la Biblia, versículo 30. Noten cómo dice. Dice, el fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aquí Dios nos está diciendo que hay un fruto de una persona justa. Quiere decir que podemos dar fruto, podemos dar algo, puede salir en nosotros, ¿verdad? Fruto. Pero noten que nos hace, el ganar almas nos hace sabios. ¿Y qué no queremos todo eso? Todos queremos eso, ¿verdad? Ser sabios, porque no queremos vivir en ignorancia, ni queremos estar dormidos, queremos ser sabios. Y aunque de alguna manera yo puedo considerar la paz que yo siento es parte de esto. ¿Por qué? Porque soy más sabio. De alguna manera este versículo tiene que ser cierto, ¿verdad? Porque Dios no miente. Entonces, queremos ser sabios, hay que obedecerle a Dios. Aparte de hacer un mandato, también es una sugerencia. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres conocer más de Dios? Gana almas. Gana almas. Y la verdad, la realidad es que no es algo difícil, hermanos. No es tan difícil. Para mí sí fue un poquito difícil. Soy una persona más tímida, ¿verdad? No es fácil platicar con extraños para mí. Pero no es imposible, especialmente cuando uno se da cuenta de que no se trata de nosotros. No depende de que si tú eres guapo o feo, no depende de eso. O platicas bonito, o bueno, chistoso, no es eso. El poder está en la palabra. Entonces, si tú confías, ¿verdad?, en eso, tú puedes tener éxito en ganar almas. Más aparte de eso, tú puedes ser un compañero silencioso por un tiempo. Tómate un año si quieres, 2 años, pero da ese paso necesario. Qué tragedia tú con ser salvo, porque alguien compartió contigo el evangelio de Dios y tú estés en una reunión familiar con un ser querido y no compartas eso. ¿Y qué tal si esa persona fallece o algo sucede? El tormento de saber que tú pudiste impactar esa alma, ahí es la gloria, ¿verdad? Entonces no es algo tan difícil, es algo que simplemente se requiere el primer paso, dar ese primer paso. Y ese es mi sermón hoy. El título de mi sermón se llama El que gana almas es sabio. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy, es animar a los cristianos que son salvos, ¿verdad? Pero que aún no han tomado esa decisión de ser ganadores de almas, ¿verdad? Los empujo, les doy ánimo. ¿Por qué? Porque ustedes se están perdiendo de una bendición. Sí, es un mandato de Dios, es una orden, pero ustedes se están perdiendo de la bendición que uno recibe, ¿verdad? Vamos a Hechos 2, por favor, a Hechos 2. Bueno, ¿saben qué? No, vamos a Salmo 126, disculpen, Salmo 126. No hay tiempo para eso. Salmo 126. El ganar almas es muy bíblico y el hecho de que Cristo lo ordena, la Biblia lo menciona, pero sí es raro que yo hasta los 40, 45 años nunca escuché esa palabra, ganar almas. Nunca.
Qué raro. ¿Y cómo es posible que hay tantas iglesias, verdad? Yo era bautista del sur, bueno, después de ser católico toda la vida, pero nunca escuché cómo presentar el evangelio. Es porque, como dice la Biblia, como dice el Señor, dice, mi gente padece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ganar almas y apoyar a nuestros seres, a nuestros hermanos, a también hacer lo mismo. Estamos en Salmo 126. Noten lo que dice versículo 6. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Noten que la preciosa semilla es la palabra de Dios. Su palabreo no salva a la persona. Nuestras ideas no es lo que salva a la persona. La fe, pero la semilla es la palabra de Dios. La fe es lo que salva a esa persona, porque esa persona está confiando en lo que dice Dios, ¿verdad? Dios no le podemos agradar sin fe. Entonces hay que tomar estos datos. Ahora denle a Salmo 116, un poquito para atrás. Salmo 116, vamos a ver qué dice versículo 6, digo 13. Salmo 116, versículo 13. Noten que dice, tomaré la copa de la salvación y invocaré el nombre de Jehová. Noten que aquí la Biblia nos está juntando invocar el nombre de Jehová con la salvación, ¿verdad? Pero ¿cómo la gente va a saber esto si nadie les dice? Si nadie les platica, ¿verdad? Vamos a Romanos 10, por favor, vamos a Romanos 10. Entonces, un ganador de alma es indispensable, es necesario, porque bueno, todos conocemos de deporte, ¿verdad? Todos sabemos que sí, el fútbol, ¿verdad? Todos conocemos poco de deporte. Y supongamos que este es un ejemplo. Supongamos que es un equipo de 10 jugadores. Pero en la banca siempre hay otros 10. ¿Por qué? Por si uno se lastima o no juega bien, ¿verdad? Sustituye el que se lastimó, ¿verdad? Siempre hay otros. Y a mí me ha tocado estar en la banca también, ¿verdad? A veces que no era yo el mejor atleta y me tocaba nomás mirar. Y al final del día, al final del juego, hermanos, uno sabe, bueno, yo tuve mi parte que ver aquí porque traigo el uniforme y soy parte del equipo. Pero no me tocó hacer puntos, no me tocó, ¿verdad? Correr, ni siquiera sudar, nada más fui un porrista. Y como cristianos no queremos ser así. No queremos ser porristas en la banca, ¿verdad? Y el cristiano que no sale a ganar almas, eso es lo que es. Es un porrista en la banca porque necesita levantarse de la banca y meterse a la batalla, ¿verdad? A la batalla espiritual. Y la única manera de hacer eso es ganando almas. Porque tú puedes hablar con todo el mundo de cristianismo y de la fe y todo, pero si esa persona no tiene a Cristo, no está sellado con el Espíritu Santo, pues le entra por uno de ellos y le sale por el otro. El primer paso es la salvación. Es crítico, ¿verdad? Entonces no se pierdan el gozo de decir, bueno, yo participé en la pelea de Dios, ¿verdad? Fui un soldado, somos soldados, la Biblia nos llama soldados. Y hay que levantarnos de la banca. Los que están sentados en la banca, levántense, métanse al juego, participen en la guerra, ¿verdad? Estamos en Romanos 10, ¿verdad? Vamos a Romanos 10. Romanos 10, vamos a leer desde el 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el versículo que usamos nosotros cuando salimos a ganar almas. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Fíjense qué importante es un predicador. Las damas, las jovencitas, una dama es sumamente importante porque ella predica a nuestros hijos, ella cría a los hijos. Entonces que la dama sea súper bíblica y que tenga mucho conocimiento bíblico es excelente. Pero no solo eso, una dama, una mujer puede ganar almas, puede ser una profeta. ¿Por qué? Porque platica la palabra de Dios, ¿verdad? Ella es la que da
el evangelio, entonces necesitamos llevar el evangelio, necesitamos predicadores, hermanos. Vamos a leer 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, gracias, Pastor Shali. Gracias por enviarnos. Gracias a los pastores que envían a ganadores de alma. Y no nada más una vez al mes, casi todos los días de la semana. Aquí los tenemos los horarios. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. Por fe lo creemos. Y si nadie envía a guerrilleros, pues estas personas se van a ir al infierno. Porque no hay quien les predique. No, ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a tener fe si no hay quien les predique? Es indispensable un ganador de almas. Vamos a terminar el versículo. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Fíjense qué bonito aquí Dios. Aquí se refiere Pablo a las personas que ganan almas. Es como un halago que Dios nos habla así de nosotros. Qué bonito es eso. No se pierdan. Ustedes cristianos que no se han animado a ganar almas, no se pierdan esa bendición. ¿Verdad? ¿De qué? De obedecer a Dios, a Cristo, de tener más sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo haces vas a ser más sabio. Pero fíjese qué bonito aquí en la Biblia habla de esas personas. ¿Verdad? Que a mí al oírlo digo yo, wow, que eso me cabe a mí. Increíble que Dios diga eso de mis pies. Wow. Cuando tiene que ser toda la gloria de Él. Wow. Y Él me dice eso de mí. Solamente ¿por qué? Porque vamos a ganar almas. ¿Verdad? Hay que abrir nuestra boca, hay que comunicarnos. Vamos a leer un versículo más. Más a todos. Sí, noten, dice, versículo 16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La persona no se puede salvar sin fe, ¿verdad? Pero tampoco puede tener fe si no hay quien le hable al oído, si no hay quien se comunique con esa persona la palabra de Dios. Es indispensable un predicador que gane almas. Amén. Muy bien, con eso le doy el micrófono al hermano Jesús y ojalá y sigamos ganando almas de ahí, que más gente se anime a entrar a la batalla porque es indispensable. Bueno, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a orar antes de empezar. Querido Padre, te agradecemos por este día que nos permites para estar aquí, Señor. Te pido que me des las palabras para enseñar, Señor, y que les abra sus corazones para que reciban de tu palabra, y esto te oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Que el título de mi sermón es obediencia. Obediencia. ¿Qué es la obediencia? Dice, obediencia es la acción de aceptar y hacer la voluntad de la persona que manda. Cuando alguien te está diciendo o te está pidiendo que hagas algo, lo haces, lo aceptas y te pones a hacerlo. Y quiero hablar de las razones de por qué obedecer. En 1 Tesalonicenses tenemos un ejemplo. Tengo 5, vamos a ver si podemos acabarlos. El primero es, das un ejemplo a otros. Por ser obediente, das un ejemplo a otros. Empecemos en el verso número 3. Dice, recordando sin cesar vuestra obra de fe y trabajo de amor y paciencia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí están los tesalonicenses, se van a salvar y van a cambiar sus maneras de portarse. Brinquémonos hasta el verso número 9, por falta de tiempo. El verso número 9 dice, porque ellos mismos cuentan de de qué manera nos recibisteis,
y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Le está diciendo a los de aquí, las demás personas se están salvando por causa de ustedes, por cómo están haciendo ustedes, cómo cambiaron de sus ídolos y regresaron a Dios. Están siendo un ejemplo de cómo ser. Están siendo obedientes a Dios y por esa causa están causando más personas ser salvadas. Entonces están dando un ejemplo. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 1. Si van para la derecha, segunda de Pedro, capítulo 1. Otra cosa otra razón de por qué ser obediente nos da seguridad. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia en este mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, noten esto, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestros llamamientos y elección, porque haciendo estas cosas, si no tenéis este último, no caeréis jamás. Una de las razones para ser obediente es que no vamos a caer. Tenemos la seguridad de que Dios nos está dando de que no vamos a caer. Tenemos esa seguridad. Otra de las razones, va a ser un mejor cristiano. Ahí mismo en ese mismo capítulo, 2 de Pedro 1, vemos el verso número 8. Dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos van a alejar de ser un mejor cristiano, nos van a ayudar a ser un mejor cristiano. Es una de las razones por qué ser obedientes, por qué estar siguiendo la palabra de Dios. Te va a hacer un mejor cristiano, no te va a dejar caer. Vamos a Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 tenemos otra razón, y hay muchas, podemos encontrar muchas en la Biblia, solo me enfoqué en algunas. En Mateo 7, verso 24, otra de las razones, vas a ser considerado prudente. Mateo 7, 24. Dice, cualquiera, pues, que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La Biblia nos dice que si seguimos lo que la Biblia nos está diciendo que hagamos, nos va a considerar prudente. Alguien con sabiduría. Vamos a la última, el número 5. Vamos a Juan capítulo 14. Para su derecha en sus Biblias, Juan 14. En Juan 14 tenemos la última, y es en la que me quiero enfocar un poquito más. Juan 14, verso número 15. Juan 14, verso número 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una de las razones para obedecer es porque le está enseñando a Dios que lo amas.
aquí no está diciendo, aquí está Cristo hablando en este capítulo. Dice, si me amas, sigue mis mandamientos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Aquí sigamos leyendo en verso número 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Una de las razones es para enseñar nuestro amor a Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a Primera de Samuel. La razón por la que quiero enfocarme en más es porque las personas lo llevan al extremo. Esta es una de las razones que alguien puede llevarlo al extremo. Y por llevarlo al extremo puede causar un pecado. Muchas personas pueden decir que es mejor ir al extremo, pero hay veces que no. En Primera de Samuel, vamos al verso número 15, o capítulo 15, Primera de Samuel 15. Primera de Samuel, capítulo 15, empecemos en el verso número 1. Y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te agriegue por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. Me acuerdo de los que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Oh, estoy confundiendo mucho. Ok, aquí tenemos la historia de Samuel. Brinquémonos un poquito más adelante. Samuel va a ser rey a Saúl. Y Saúl va a cometer unas cosas que no debería de estar cometiendo. Veamos más adelante. Verso número 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa el haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido de mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel. Aquí ya está cometiendo Samuel muchos pecados. Vamos a capítulo 13. Solo para atrás en sus Biblias, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Veamos en el verso número 5. 13:5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mixima, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en la cisterna. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Entonces aquí están los filisteos rodeándolo a la gente de Israel. Ahora, Dios les encargó que hicieran, por falta de tiempo solo los voy a explicar, Dios les encargó que hicieran sacrificios antes de ir a pelear con ellos. ¿Ok? Pero aquí Samuel le dijo a Saúl que esperara por 7 días ahí donde estaba para que él viniera a hacer esos sacrificios para que pudieran ir a pelear con esos filisteos. Pero por ser impacientes, Saúl se pudo hacer los sacrificios él mismo.
En vez de estar esperando, en vez de estar diciendo, ok, Dios dijo o Samuel dijo que esperar aquí, él tomó el sacrificio en sus propias manos. Lo tomó al extremo, diciendo, ok, Dios quiere sacrificios, le voy a dar sacrificios, lo voy a hacer yo. Pero si vemos más adelante, Dios no le pidió a él que hiciera los sacrificios. Sí quiere sacrificios, pero cada persona tiene su cosa para hacer. Aquí lo está tomando ya al extremo, se está saliendo de su papel que Dios le está dando. Está desobedeciendo una orden que Dios le dio. En 1 Samuel 15, hace lo mismo. Ignora a un mandamiento que Dios le está dando. Y si se pone a leer todo del 1 al 24, 1 Samuel 15, Dios le dice que mate a todas las personas en la tierra esa que está ahí, pero no lo hace. Ignora ese mandamiento otra vez, toma de los animales que Dios dijo que matara y se pone a hacer más sacrificios. Cuando Dios le dijo, mata todo, deshazte de todo, no te lleves nada. Pero él, porque no sé, se creyó mejor que Dios, no sé, quiso hacerlo al extremo, quiso desobedeció una orden directa de Dios. Y muchas de las veces las personas usan esto como una excusa, de que Dios me dijo que debo de hacer esto, entonces voy a hacer esto y esto. Sí, pero también Dios te dijo que no hagas esto. Estás causando a otra persona a estar pecando. Si estás causando a otra persona a estar pecando, solo por estar tratando de ser muy obediente, extra obediente, es un pecado. No debes estar haciendo eso. Debe tener cuidado, más cuidado en este punto, en esta razón. No estés tratando de hacer lo demás. Enfócate en lo que Dios te dio o en lo que Dios te dijo y eso es lo que debe de estar obedeciendo. La canción 294, vamos a sembrar, 294. En el mismo tema de ganar almas, vamos a cantar esta canción. 294, vamos a sembrar. En la madrugada del Santo Evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor, luego a cosechar. Luego a cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haya sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar. Vamos a sembrar semilla del amor, luego a cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor, luego a cosechar, gavillas llevaremos al Señor. Muy bien, están despedidos, Dios le bendiga.